Diputado Marcelo Sehín, bueno, usted fue uno de los expositores en el debate que se dio en el Congreso Nacional a partir del proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el sistema de inteligencia en la Argentina. Más allá del fruto del debate, que es una nueva ley que ya está en marcha, que tiene un par de meses para ejecutarse efectivamente. Digo, ¿cuál es la conclusión que saca de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha surgido? Porque parece que la muerte del fiscal Nisman efectivamente marcó un quiebre, un antes y un después en este tema particularmente, como suele pasar en la historia argentina, que un hecho determinado marca un quiebre, un punto de inflexión, un antes y un después. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que se viene? Digo, a ver, en la Argentina, en materia de seguridad, agreguemos inteligencia como parte de esto, las grandes reformas siempre fueron el resultado de situaciones de crisis. No ha habido reformas sin crisis. Eso no habla bien de la clase política argentina. Pero lo bueno de las respuestas kirchneristas a las situaciones de crisis es que siempre sale con una respuesta institucional superadora de un cierto statu quo político, que además, en este caso particularmente, estuvo muy enmarcada en una profunda autocrítica efectuada por la presidenta, que yo creo que al calor de la polarización política argentina se perdió de vista esa autocrítica. La presidenta, cuando anuncia la reforma del sistema institucional de inteligencia, dice: no ha habido desde la instauración democrática de 1983 gobierno que le haya puesto coto a esta situación, pero dice algo más importante: la propia estructura de inteligencia, el núcleo duro de la inteligencia estatal, operó contra mí, operó contra el gobierno al que pertenecía, al que debía subordinarse, a partir de disentir en función de la influencia de la CIA sobre ella, con relación a una decisión de política internacional que fue el memorándum de entendimiento con Irán. Estas dos afirmaciones, ella se incorpora como parte de la autocrítica, e incorpora al gobierno de Néstor Kirchner. Dice: desde el 83 hasta ahora no hemos sabido poner un coto a esta situación, y además la propia estructura de inteligencia del gobierno operó contra el propio gobierno, inflacionando demandas judiciales, causas contra funcionarios del gobierno, dando también por descontado de que esa estructura de inteligencia manejaba, manipulaba sectores de la justicia federal. A ver, digo, eso creo que enmarca una respuesta, que si uno ve esto, lo que el gobierno propuso, por la libre, yo diría es una reforma parcial. Si uno lo ve en estas condiciones, para un gobierno que tenía en aquel entonces 10 meses hasta la finalización del mandato, es una respuesta y una reforma absolutamente pertinente, profunda, porque el contexto hace también al contenido, digamos, de la misma, y la verdad que además puso luz sobre algo que no se le ponía, que era el andamiaje de escuchas ilegales, de financiamiento político e institucional ilegal a través de la Secretaría de Inteligencia y la manipulación de sectores de la justicia, los famosos jueces y fiscales de la cajita feliz. Hace 20 años, esto lo inaugura el menemismo, que recibían sobresueldos en materia de digamos, de influencia de la Secretaría, que armaban carreras. Ahora que viene bien al caso, quiero dar un ejemplo que está muy en el tapete. Digo, la jueza Arroyo Salgado, de quien tengo buena opinión en el ejercicio de la magistratura, porque he convivido con ella institucionalmente, muy formalmente, como jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero es una de las juezas de la nómina de Antonio Stiuso, entonces de Horacio Antonio Stiuso. Es decir, ese tipo de andamiaje también se le puso luz. Y ha habido un coto muy importante en eso, porque la verdad es que la gestión, que es una suerte de intervención sobre el organismo que encabeza el que era secretario general de Presidencia, hoy secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, creo que están haciendo un trabajo encomiable. Y el proyecto de ley fue un proyecto muy bueno, lamentablemente la oposición no participó del debate. Ahora, ¿qué debería pasar con los servicios de inteligencia en el corto plazo? ¿O tenemos que pensar en una reforma de acá a 10 años? A ver, mira, en la primera versión del proyecto de ley del gobierno significaba una regresión institucional en un aspecto muy importante. La ley 25.520 era una ley que era derivada de otras dos leyes que fueron pilares del reordenamiento del sistema de defensa y seguridad pública en la Argentina. La ley 23.554 de Defensa Nacional y la 24.059 de Seguridad Interior. Y el eje central de la articulación de ese consenso básico, porque ambas fueron aprobadas por oposiciones y por oficialismos en las distintas gestiones, primero radical, después durante el periodo del menemismo, era excluir a los militares, a las Fuerzas Armadas, de tareas de seguridad interior. Eso, de alguna manera, está receptado en la ley 25.520 del 2001. Y se preserva la noción de inteligencia
como una noción básicamente atinente a la producción de conocimientos para la defensa nacional, para la guerra, hay que decirlo, para los conflictos bélicos o para los eventuales conflictos bélicos, y la producción de inteligencia criminal para la problemática criminal, para la formulación de políticas de seguridad. Eso, en la remisión de la primera versión del proyecto del Poder Ejecutivo en fines de enero, comienzos de febrero de este año, tergiversaba un poco la cuestión y de alguna manera dejaba abierta, con algunos conceptos que se utilizaban, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a participar en la producción de tareas de inteligencia en materia de crimen complejo, de terrorismo y de cuestiones, digamos, vinculadas a delincuencia compleja cuando tuviera impronta internacional o cuando tengan su origen en el exterior. Eso lo subsanamos rápidamente en el debate inicial en el Senado. Y a partir de allí se abre un periodo de cambios donde habría que destacar que una de los cambios introducidos por el Frente para la Victoria es una fórmula que utilizó en un proyecto Garrido, Manuel Garrido, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Esa fórmula de Garrido es la que utilizamos para sugerirle al gobierno y a la bancada oficialista la necesidad de que se establezca, aunque antes no estaba prohibido que así sea, pero que se establezca explícitamente la obligación de que el presupuesto de los organismos de inteligencia debía ser público y en todo caso excepcionalmente se debía aprobar gastos reservados solamente para operaciones de inteligencia que ameritaran, digamos, que sus gastos sean afrontados a través de digamos, una partida presupuestaria de control extraordinario, que serían los gastos reservados. Es decir, lo que quiero decir es que hasta el propio oficialismo tuvo capacidad para revisar eso, para dar un debate público, porque cuando yo voy invitado como experto en la materia, voy dentro de la órbita de lo que es un partido del gobierno. Nuevo Encuentro es un partido del gobierno. Voy casi como un referente experto, pero por parte de un partido del gobierno. Hablo a título... Y el CELS no es un organismo de derechos humanos antisistema, muy por el contrario, tiene un desarrollo institucional muy importante históricamente en este tema, y va con una impronta también crítica. O sea, a ver, digo, a partir de allí se abre toda una etapa de cambios normativos dentro del proyecto enviado por el Ejecutivo, donde participan los propios funcionarios de la Secretaría de Inteligencia en las negociaciones, más que negociaciones, en la mesa de trabajo donde se introducen esos cambios, se introducen cerca de 20 cambios al proyecto original, con lo cual el gobierno demostró que estaba dispuesto al debate franco. Los únicos que no entendieron eso son los partidos de la oposición. Los 32 proyectos de reforma de la ley 25.520 que se habían presentado en los últimos 5 años en ambas cámaras de diputados fueron presentados solo por partidos de la oposición. El oficialismo no presentó un solo proyecto, ninguna iniciativa para reformar el sistema de inteligencia, como que el gobierno no estaba dispuesto a meter mano en ese tema. Digamos, en cambio la oposición tenía muchas iniciativas, algunas muy flojas técnicamente y algunas pocas muy sólidas desde el punto de vista técnico. O sea que había tela para un buen debate. De hecho, cuando deciden bajar al recinto a participar del debate en la Cámara de Diputados, se enriqueció el debate. Hubo participaciones de algunos diputados de la oposición que daban cuenta que conocían el tema y las críticas eran sustantivas. Es más, la mayoría de los fundamentos para oponerse al proyecto hablaban bien de los cambios introducidos por el proyecto. O sea, era una cosa medio maniquea y bastante inexplicable de su parte, porque es como que vos tengas un Fiat 600, creas que te mereces andar en un Audi y querés estar en un Audi, pero decidís no comprarte un Volkswagen Golf porque digamos, no es un Audi. Y entonces te quedás con el Fiat 600. Eso fue lo que hizo la oposición, o algo así como decir, yo no voy a ir al desembarco de Normandía y al asalto final a Berlín, porque yo dije en la década del 30 que no había que darle aire a Hitler en Alemania. Entonces ahora no estoy de acuerdo con la reconquista de Alemania frente a los nazis. Más o menos así. Digo, quiero usar estas metáforas para dar cuenta de que pidieron reformas institucionales, pidieron un cambio integral, dicen esto no es suficiente, lo está haciendo un gobierno que no tiene autoridad para ello, pero nunca formularon una propuesta alternativa, lo cual hubiera sido creíble. Entonces toda la crítica que han hecho a mí me llevan a pensar que en el fondo lo que ellos quieren es mantener la Secretaría de Inteligencia como estaba. Una última pregunta y apuntada a su función netamente como diputado aquí en la provincia de Buenos Aires. Usted el año pasado fue uno de los principales defensores del proyecto de policías locales.
que en la Cámara de Diputados se aprobó, luego se bloqueó en el Senado, finalmente se instituyeron por decreto del gobernador. Ya hay varias que están funcionando, hay muchos efectivos que han egresado de las distintas escuelas. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Digo, ¿cómo pueden llegar a funcionar estas policías? Una corrección que de la que deriva la respuesta a tu pregunta. Sí. No son las mismas policías que salieron por decreto. Nosotros creamos un sistema policial completamente nuevo. Está claro, sí. Estas policías que salieron por decreto son un apéndice de la bonaerense, lo cual nada bueno puede salir de ahí. Esa policía es irrecuperable. Quien crea que puede, con la bonaerense, reformarla, depurarla, y con eso crear una policía más o menos parecida a la sueca, tiene un problema de desentendimiento sociológico, o diría Freud, un problema de principio de realidad extraviado. Es imposible, esa institución es irrecuperable. Esta es mi opinión. Yo creo que hay que desarticularla al mismo tiempo que hay que ir creando un dispositivo policial completamente nuevo. Perdimos una oportunidad inmejorable para iniciar esto en el plano local, porque más allá de lo que decían algunos compañeros que se posicionaban discursivamente a la izquierda, pero que yo creía que iban a terminar ocupando lo que creo que ocuparon, la derecha de nuestra posición, que esto iba a alimentar las policías locales, ejércitos privados o cuasi privatizados para los varones del conurbano, decíamos, señores, aquellos que hagan un uso incorrecto o delictivo de estas policías pagarán los platos rotos en las elecciones, porque la gente va a mirar el desmanejo que tengan de esas policías y entonces van a atar parte de su legitimidad democrática al desempeño que tenga con la policía, pero además, si en algunos municipios eso iba a funcionar bien, quebrábamos la inercia de una policía absolutamente comprometida con el narcotráfico, con los delitos generales, que se ha convertido en una financiera del crimen y que es un desmadre institucional por donde se lo mire. ¿Por qué la bonaerense? Yo fui viceministro, instalé el mapeo criminal en la provincia de Buenos Aires, las resoluciones con las que lo instalé todavía están vigentes. O sea que sé que se puede. ¿Por qué no lo hace? Porque hacer mapeo criminal significa blanquear la problemática criminal. Y eso tiene dos problemas. El delito va a adquirir un cuerpo distinto del que tiene hoy, que en gran medida se oculta, el delito que no se institucionaliza no se conoce, y en segundo lugar porque le permite manipular el crimen que maneja la propia policía, para lo cual se apropia de un pedazo de la rentabilidad. Esta es la razón por la cual es imposible que en esta matriz vos tengas una buena policía local, por más que pongan empeño los intendentes. La mayoría de los intendentes, con la experiencia que yo estoy viendo que están llevando adelante, son más de lo mismo, no pegan un salto de calidad. Yo diría, la excepción ha sido la municipalidad de Mar del Plata, de General Pueyrredón, que formaron un staff de expertos en materia de gestión de conocimiento, armaron un observatorio y empezaron a procesar información independientemente de la policía. Y entonces ahí supervisan no solamente la cantidad de delito que se produce, sino el impacto de las políticas que ellos van marcando a través de un jefe de la policía local que fue escogido por el intendente, que fue de afuera, digamos, del sistema policial bonaerense y que además fue convalidado a través de la votación de los vecinos, que es una persona a la que yo conozco mucho porque fue un alto oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando yo la conducía, que es Fernando Telpuc. O sea que quiero señalar, ese es un modelo que se acerca a lo que nosotros creíamos, pero sigue siendo la dotación de la policía local, aún de General Pueyrredón, la dotación de la policía bonaerense. Gracias, diputado.